Hola despiertos, bienvenidos a Liberémonos de la Matrix. El mecanismo de Anticitera se trata de un complicado y misterioso artefacto mitad computadora y mitad calendario, que podía predecir posiciones astronómicas, eclipses, equinoccios, fases lunares e incluso la fecha exacta de acontecimientos deportivos de la antigüedad como los Juegos Olímpicos. Fue hallado entre los restos de un naufragio hace más de un siglo, cuando en abril de 1900 unos pescadores de esponjas que buscaban refugio de una tormenta cerca de la isla de Anticitera, en el mar Egeo, descubrieron por casualidad un barco que llevaba hundido a 50 metros bajo sus aguas unos 2200 años. Entre los tesoros recuperados por los buceadores había bellas estatuas de bronce y mármol, cerámica, objetos de vidrio, joyas, monedas y un curioso objeto único en su género, un artefacto cuyo funcionamiento tardó décadas en ser descifrado. Se le conoce como el mecanismo de Anticitera y resultó ser una máquina del futuro. El mecanismo de Anticitera es un singular artefacto con ruedas dentadas, que algunos han llegado a considerar un precedente de las modernas computadoras, que había permanecido más de 2000 años en el fondo del mar, fragmentada y con sus engranajes corroídos. Desde su hallazgo, los arqueólogos y científicos quedaron fascinados y atónitos de ver un objeto tan antiguo capaz de realizar cálculos muy complejos. Imagínate, alguien en algún lugar de la antigua Grecia hizo una computadora mecánica, exclama el físico griego Yannis Vitsakis, quien como Fred es parte del equipo internacional de investigación del asombroso artefacto. Según todos los indicios, el aparato fue elaborado entre finales del siglo III y finales del siglo II a.C. Algunos expertos piensan que podía tratarse de una de las dos máquinas atribuidas a Arquímedes de Siracusa, que predecían los movimientos de los astros y los eclipses, y que quedaron en poder del cónsul romano Marco Claudio Marcelo tras el sitio de Siracusa. Tuvieron que pasar unos 1500 años antes de que algo que se aproximara al mecanismo de Anticitera volviera a aparecer, en la forma de los primeros relojes mecánicos astronómicos en Europa. El primero en examinar en detalle los 82 fragmentos recuperados del mecanismo de Anticitera fue el físico inglés y padre de la cienciometría Derek Sawyer Price. Empezó en los años 50 y en 1971, junto con el físico nuclear griego Charlampos Karakalos, tomó imágenes con rayos X y rayos gamma de las piezas. Descubrieron que había 27 ruedas de engranaje adentro y que era tremendamente complejo. Los expertos habían logrado fechar con considerable precisión algunas de las otras piezas encontradas entre el año 70 a.C. y 50 a.C. La idea era revolucionaria y tan avanzada que Price dudó de la autenticidad del objeto. Si los científicos griegos antiguos podían producir estos sistemas de engranaje hace 2 milenios, toda la historia de la tecnología de Occidente tendría que reescribirse, resalta Fred. La Grecia de hace 2 milenios es una de las culturas más creativas que hayan existido jamás. Sabían cómo se movían los cuerpos celestiales en el espacio, podían calcular sus distancias y conocían la geometría de sus órbitas. Habrían sido capaces de meter astronomía y matemáticas complejas en un artilugio y programarlo para que siguiera el movimiento de la Luna. Gracias a los dientes de las ruedas de engranaje, el mecanismo empezó a revelar sus secretos. Las fases de la Luna eran inmensamente útiles en esa época. De acuerdo a ellas se determinaba cuándo sembrar, cuál era la estrategia en la batalla, qué día eran las fiestas religiosas, en qué momento pagar las deudas o si podían hacer viajes nocturnos. El mecanismo de Anticitera podía ver el futuro, podía predecir eclipses. No solo el día, sino la hora, la dirección en la que la sombra cruzaría y el color del que iba a ser la luna. Como si eso no fuera suficientemente asombroso, descubrieron otra maravilla. El ciclo de Saros dependía del patrón del movimiento de la luna, y nada sobre la luna es sencillo, declara Fred. No solo su órbita es elíptica, de manera que viaja más rápido cuando está más cerca de la Tierra, sino que esa elipse también rota lentamente en un periodo de 9 años. ¿Podía el mecanismo de Anticitera rastrear ese sendero fluctuante en la Luna? Efectivamente, podía.
Dos ruedas de engranaje más pequeñas, una de ellas con una pinza para regular la velocidad de rotación, replicaban con precisión el tiempo que se demora la Luna en orbitar, mientras que otra con 26 dientes y medio compensaba por el desplazamiento de la órbita. Y por si fuera poco, al examinar lo que queda de la parte frontal del aparato, el equipo de expertos concluyó que solía tener un planetario como lo entendían en ese momento, con la Tierra en el centro y 5 planetas girando a su alrededor. Era una idea extraordinaria, tomar teorías científicas de la época y mecanizarlas para ver qué pasaría días, meses y muchas décadas después. Esencialmente fue la primera vez que la raza humana creó una computadora, añade Fred. El mecanismo de Anticitera predecía además la fecha exacta de los Juegos Parahelénicos, los Juegos de Olimpia, los Juegos Píticos, los Juegos Ístmicos y los Juegos Nemeos. Lo curioso es que cuando los Juegos de Olimpia eran los más prestigiosos, los sísmicos en Corinto aparecían en letras mucho más grandes. Con el descubrimiento de esta computadora de hace 2000 años, los científicos tendrían que replantearse si realmente las antiguas civilizaciones eran menos avanzadas tecnológicamente hablando. Sin duda alguna, el artefacto de Anticitera representa una prueba más de que los antiguos tenían no solo un conocimiento superior al nuestro, sino que también poseían artefactos tecnológicos muy avanzados para su época, y que lamentablemente se han ido perdiendo con el paso del tiempo. Hasta aquí dejo esta investigación, como siempre recordándoles que mi nombre es Leonardo, y nos vemos en la próxima.